Pamela Anderson, quien fue el epítome de sex symbol en los años 90 y en los 2000, está viviendo un revival y un dulce momento en su carrera gracias a la película The Last Showgirl de Gia Coppola. Pero este reseteo como actriz y nuevo capítulo en su vida como musa del cine indie comenzó años antes con el cortometraje Connected del director de Colorado Luke Guilford. Pamela Anderson interpreta a Jackie, una agotada instructora de spinning Aura Cycle en plena crisis de los 40 y obsesionada con la superación personal. Su atractivo comercial y su popularidad en followers dependen de los obsesivos cánones de belleza impuestos por su estilo de vida en esta distopía tecnológicamente optimizada y alienada, ambientada en un futuro cercano en la ciudad de Los Ángeles del California Dreaming. Malibú, Venice Beach, las colinas de Hollywood lejos del downtown y los guetos, marcados por la crisis del fentanilo y la pobreza. Este estilo de vida arrastra a Jackie a un sinfín de suplementos, cámaras hiperbáricas y gurús de todo tipo que juegan con la esperanza de la gente de volver a encontrarse a sí misma. Un arquetipo de la cultura californiana del bienestar, balanceándose en la dicotomía obsesionada al mismo tiempo con la superficialidad de la juventud y la belleza, así como con la búsqueda existencial de la autoayuda. El corto tiene elementos del género documental, desdibujando la línea entre el personaje y las propias experiencias con el envejecimiento de la propia actriz. La relación con el espejo del personaje de Jackie nos muestra a una Pamela Anderson como nunca la habíamos percibido en aquel momento, despojada de gran parte de su exuberante personaje. La cámara sin efectismo, naturalista y cruda, se detiene en su rostro sin maquillaje y en su cuerpo, captando las líneas e imperfecciones que inevitablemente se han ido acumulando con el tiempo. El corto sorprende sobre todo por la interpretación vulnerable, tenue e incluso cruda, evitando diálogos expositivos que lastren la narración. Pone el foco en cómo incluso mujeres como Pamela Anderson pueden llegar a una edad y dudar de la percepción de su propia imagen por la distorsión de presiones externas y expectativas imposibles, así como a la importancia que se le otorga a la opinión ajena. Un tema que años más tarde y de forma más contundente sería el eje central de La Sustancia. El personaje de Jackie intenta encontrar consuelo en los podcasts de autoayuda narrados por una coach del bienestar con la voz de Jane Fonda. Sin duda, la deliberada elección de la célebre actriz de Clute y Barbarella responde a un paralelismo con la historia pública de ambas actrices y su vinculación y catalogación como sex symbols. Aunque con dispares recorridos, ambas encarnaron en diferentes épocas la superficialidad de los Estados Unidos siguiendo la tradición de Marilyn Monroe o Jane Mansfield. Pero en el caso de Fonda y Anderson, lejos de ocultarlo, se enfrentaron a ese legado aprovechándose del espacio mediático para lanzar otro tipo de mensajes más comprometidos y de activismo social y político, deconstruyendo ese estatus prefabricado de dibujo animado cosificado. It's called Making It on Your Own. Un constructo cultural y social a reflexionar sobre las carreras y la percepción pública de este tipo de celebridades. La incertidumbre de Jackie en Connected surge también del miedo a la soledad. Separada y con hijos que ya han abandonado el nido, la protagonista se siente más alienada si cabe por la tecnología y las redes sociales, que resuena con la temática de Her de Spike Jonze, donde la tecnología se usa como una herramienta para la conexión humana, pero también puede llevar a una desconexión. Jackie se encuentra en una encrucijada y a partir de esa soledad, de ese deseo de formar parte de algo que hace referencia al título del cortometraje, se ve arrastrada a un culto de superación personal guiada por su nueva mentora, Luna, interpretada por Dri Hemingway, actriz de apellido ilustre, hija de Mariel Hemingway y bisnieta de Ernest Hemingway, con la que Anderson coincidiría nuevamente en The People Garden, otra película de circuito indie y otro banco de pruebas para el reseteo como actriz de Pamela Anderson. El retiro de lujo en Connected es una case study, la típica casa de diseño de arquitectura moderna en las colinas de Hollywood, con inmejorables panorámicas, eficiente y repleto de colores neutros de catálogo H&M. Jackie se siente atraída por el avanzado pero enigmático spa de bienestar que promete mejorar su autoestima, su cuerpo y el alma para sentirse conectada, a sí misma, al futuro y a un precario sentido de la perfección. Con ejercicios de yoga, mantras del bienestar y la implantación de un dispositivo wifi mental.
Aquí es donde la intención y mensaje del director comienza a hacerse difuso. La protagonista, Jackie, tiene que renunciar a todo para sentirse conectada consigo misma, con su futuro y con el equivocado sentido de la perfección que antes tenía. Pero dentro de ese mensaje New Age redentor, donde se cortará el pelo como gesto simbólico, viene acompañado de sospecha por la atracción que ejercen estos cultos marginales sobre los desconectados vulnerables, abordándola con la peregrina solución de estar conectada con todos de forma homogeneizada, donde todo el mundo comparte y tiene acceso a la información de todos en su base de datos neuronal. Esto hace del final algo particularmente inquietante, aunque quizás sea involuntario. El director Luke Guilford, fotógrafo de moda de formación y gran amigo de la actriz canadiense, se une al ecosistema de cineastas que han buscado refutar personajes públicos en decadencia, devorados por un sistema inclemente, rimando personaje e intérprete, para explorar el lado oculto del sueño americano. Como ya lo hiciera Darren Aronofsky por partida doble con El luchador y la ballena, o como le ha ocurrido a la propia Pamela Anderson recientemente gracias a The Last Showgirl de Gia Coppola, que vuelve a acaparar portadas y nominaciones, paradójicamente gracias a otro papel hecho a medida de sus dotes interpretativas, pero que nos revela a una Pamela Anderson del presente con otras inquietudes que desafía la percepción que el público tenía sobre ella y su pasado de frivolidad, escándalos, matrimonios condenados al fracaso y peores películas. En definitiva, en Connected lo más reseñable es que vimos por primera vez a Pamela Anderson ofrecer una actuación introspectiva y vulnerable trascendiendo su fama de celebridad y donde se plantean algunas preguntas necesarias sobre nuestra relación con la belleza, el envejecimiento y la tecnología. Nos vemos en Donosky.